Muy buenos días, les saluda el pastor Marco Gallardo, pastor del sector número 2. Agradezco a Dios esta mañana por la honra que Dios me ha concedido de ser el portador para entregar este devocional para la iglesia. Me quiero de contar a los distinguidos pastores, pastoras. Vaya un cordial saludo a nuestra autoridad que nos preside, nuestro obispo Luis Quesada, también su esposa, nuestra diaconisa Eduvina, y también un cordial saludo a los pastores del directorio y tribunal eclesiástico y cada pastor de norte a sur, de costa a cordillera, esperando que este día podamos ser grandemente bendecidos. A continuación me da lectura a la palabra del Señor para esta mañana, la cual se encuentra en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 15. Le voy a dar lectura a algunos versículos desde el versículo 4 en adelante, y le doy lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánime a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra, y ruego que la gracia del Señor sea en mi vida para ser un instrumento en las manos del Señor. Como estamos estudiando, ¿no es cierto?, en estos 40 días de oración y ayuno, ciertamente restaurando el sacerdocio, y ciertamente en estas últimas devocionales estamos hablando acerca del Espíritu Santo, el fruto, y a mí me ha correspondido, ¿no es cierto?, hablar acerca de la paciencia. La paciencia, sinónimo, es esperar, es perseverar. Esa es la paciencia, tener paciencia en los días, en los meses, en los años. Así que ruego que la gracia de Dios sea en favor de nuestras vidas. Ciertamente la paciencia, ¿no es cierto?, es fruto del Espíritu Santo de Dios, uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Encontramos, ¿no es cierto?, que en la palabra de Dios a grandes hombres que pasaron diferentes situaciones, aflicciones, sufrimientos, persecución, pero ellos mantuvieron la paciencia en el Dios que le había llamado, que le había escogido. Vemos el caso de los profetas, vemos el caso, ¿no es cierto?, de los apóstoles, hombres que esperaron en el Señor. Ciertamente la carta que escriben los hebreos, ciertamente dice lo siguiente: por tanto nosotros, teniendo alrededor una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, ¿no es cierto?, distinguidos pastores, corramos esta carrera, ciertamente con la paciencia que Dios nos entrega a través de su Santo Espíritu. Ciertamente encontramos distinguidos que tenemos que ser pacientes, que tenemos que seguir orando, que tenemos que seguir siendo instrumentos en las manos del Señor para que Chile, muchos compatriotas de nuestro país puedan conocer a Cristo como Salvador personal, aceptarlo y también abrigar esta fe bendita que usted y yo, por misericordia, Dios nos escogió, Dios nos eligió. Así que sigamos adelante y tenemos que tener paciencia, porque la venida del Señor, ciertamente, mirar, ¿no es cierto?, como el labrador. Vemos el ejemplo que Santiago escribe, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, el labrador, el agricultor que trabaja en la tierra. Usted que a lo mejor administra una iglesia en el campo, o ha ido al campo, tiene familiares en el campo, se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, que el agricultor que trabaja en la tierra, cuando tira, ¿no es cierto?, esa semilla, tiene que esperar el tiempo. Y ese tiempo que tiene que germinar esa semilla, tiene que el agricultor tiene que ser paciente. Ciertamente así lo grafica Santiago, dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y tened también entre vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pastores, dice Santiago, hermanos míos, tomar como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas
que hablaron en el nombre del Señor, y también la paciencia, ¿no es cierto?, del sufrimiento de Job. Encontramos hombres que Zacarías, Urías, Jeremías, ¿cierto?, Daniel, fueron hombres que tuvieron paciencia en el tiempo que nuestro Dios le llamó. Ciertamente encontramos al profeta Jeremías, ciertamente un hombre que hablaba de Dios, lo que Jehová Dios quería para su pueblo, y sus contemporáneos ciertamente lo despreciaban. Jeremías fue echado a la cisterna por hablar de lo que Jehová Dios quería con su pueblo. Que Dios nos ayude. Ciertamente Jesucristo mismo dijo en uno de los evangelios, dijo: en el mundo tendré aflicción, pero confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Esperemos con paciencia la venida del Señor. Sigamos adelante, distinguidos pastores, siendo instrumento en las manos del Señor, siervo del Señor, donde Dios nos ha encomendado la labor de ganar alma para el Señor. Con paciencia. Ciertamente, muchas veces, distinguidos consiervos, lo contrario de la paciencia es la impaciencia. En un mundo que usted y yo, Dios nos rescató de este mundo, no somos del mundo, estamos en el reino de Dios, pero sí vemos que el mundo vive una vida agitada, desesperada, y gracias a Dios, porque usted y yo estamos en Dios, en Jesucristo nuestro Redentor, y Él, ¿no es cierto?, coloca en nosotros ese fruto que es la paciencia. Podemos esperar. A veces, si esta mañana a usted le faltara paciencia, espere, Dios va a entregar ese fruto para su vida. A veces nosotros le pedimos: Señor, dame paciencia, pero dámela al tiro. O sea, ahí estamos viendo que somos impacientes, porque no estamos esperando el tiempo del Señor, sino que estamos esperando nuestra propia voluntad. Queremos paciencia al tiro. No, tenemos que esperar. Encontramos en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, que hombres que tuvieron paciencia esperaron en Dios. Sabemos que los que esperamos en Dios no seremos avergonzados, no seremos defraudados por este Dios, porque este Dios es fiel. Este Dios de la paciencia, de la consolación, está en favor de cada uno de nosotros. Así que le insto, distinguidos pastores, a seguir perseverando, a seguir siendo instrumento en las manos del Señor. A pesar que en nuestro tiempo no nos podemos congregar en forma presencial, en los templos donde nos reunimos con la iglesia del Señor, pero sigamos esperando, porque la venida del Señor está cerca. Sigamos adelante. Pedro, en la segunda carta, dice que el Señor nos retará su promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? Jesús dijo: y esta es mi promesa, que tengáis vida eterna. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardientes serán deshechos. Que Dios le bendiga, distinguidos pastores. Agradezco a Dios por este día que Dios me da de ser instrumento para entregar este devocional. Así que la paciencia de Dios, que su fruto del Espíritu Santo, sea depositado en cada corazón. Para Dios que vive sea toda honra, toda gloria, y para mí siempre su infinita misericordia. Que Dios le bendiga en gran manera. Amén.